Vamos a pasar por una pasarela llena de chinos y vamos a hacer el experimento de cuántas veces nos dicen extranjeros, en sus dos formas, ¿no? La guay o guay. Escuchemos. Nuevo día, nuevo tren, esta vez con destino a la ciudad de Shenzhen, que queda en la provincia de Guangdong. Es una ciudad con un crecimiento bastante rápido en los últimos años y en la que me dijeron hay muchos extranjeros, así que vamos a comprobarlo. Estamos en el subte, recién llegamos hace 10 minutos y ¿a quién vimos? Un extranjero. Milagro, milagro. El primero en 3 días. Acá vamos a salir del subte y, Otro extranjero más. o sea, récord en China, no sé qué onda. Por las casualidades de la vida terminamos adentro del edificio más alto de la ciudad, que es el Ping An Finance Center, que según leí es el segundo más alto de China y el quinto más alto del mundo. Sí. O sea, altísimo, tiene 115 pisos, imagínense lo que es. Y acá como que tiene dentro un mall, un shopping, así lo estamos recorriendo. Y ahora específicamente, ¿a dónde estamos yendo, Lucas? Estuvimos mirando el mapa a ver qué había en cada uno de los pisos y encontramos que en el 8º piso había como una especie de jardín. Así que ahora estamos viendo a ver qué tal es el jardín. onda? Ahí acá lo estamos viendo a fondo, así que... Ahora les mostramos. Casualidad nos encontramos con el edificio que queríamos. Miren lo que es, digo, tranca, bajito por suerte. Seguimos recolectando extranjeros, y en este caso, creo que Eran serían... una pareja que hablaba español. No Por el sabemos de qué país. acento, Ah, ¿qué te pinta? tipo Colombia. Colombia, Te la juego, ok. pero hasta ahí. Ok. Pero bueno, nada, estamos hace ¿cuánto en este lugar? 2 horas. 2 horas, sí. Ya nos cruzamos banda de extranjeros. Así que era verdad el mito, lo que me dijeron. Y no nos Que dijeron mucho la guay todavía. uno solo nos dijo. Uno solo, y creo que era un policía. Sí. Así que eso, buena experiencia por ahora. Y acá se ve cómo está conectado el shopping donde estuvimos, que se llama hasta el 8º piso, con el edificio este alto que les decía. Acá se ve perfecto. Y acá se ve la entrada principal, que no vamos a entrar, pero si quisiéramos, hay un piso desde el cual se puede tener una vista panorámica de la ciudad. Pero está medio caro, o sea que no vamos a subir, pero también es una opción. Y ahora en teoría estamos yendo para el museo de Shenzhen, que hay un poco de historia, pero bueno, hay que encontrarlo. Estamos yendo al museo y vamos a pasar por una pasarela llena de chinos, parece que son policías o no sé qué son, están vestidos diferentes. Y vamos a hacer el experimento de cuántas veces nos dicen extranjeros, en sus dos formas, ¿no? La guay o guay. Escuchemos. Me voy a hacer como la influencer, sé que estás hablando. Dale, bueno, ahora estamos caminando acá y nos están mirando, pero nada. No dijeron nada. Me no, siento ignorada, vos. también, tipo, Ok. hace ruido. Que no se están mirando nada más. Está mirando, pero por tanto se lo hacía agarrado también, tipo, la más obvia. Una que no tiene vergüenza, ¿no? Sí, Miren la cantidad de gente que hay atrás, o sea. tipo, increíble. Ya me siento colorada igual. Me está agarrando los colores. No, Nada, ¿no? Ahí dijo. Sí. ¿Dijo? Ok, uno. Nadie más. Dale, alguno más, por favor. El experimento. 2. ¿En serio? Sí. Vamos. Igual es un montón de personas, o sea, el promedio para abajo. Uy, acá son más jóvenes. Acá ya me da vergüenza. A mí no me importa. Si quieren mirar, que miren. 3. ¿En serio? Sí. Ok, acá estamos. 4. 4. Y la pasarela, chicos, ¿cuántas personas había? No sé. Pero yo estuve todo con el celular agarrado todo el camino. 4 nada más. 4. Exacto. 4 de toda la cantidad que hay, o sea, mira la cantidad de gente que hay atrás. Igual, ¿saben qué? Mi teoría es que los más chiquitos te suelen decir eso. O por ahí Como que que- están acostumbrados a ver extranjeros en Shenzhen también. También, es otra teoría. Pero bueno, nada, eso. Y acá hay otra construcción que es conocida, que parece ser el centro cívico de la ciudad. Nada, es un edificio del gobierno, básicamente, no hay mucho más. Pero dice como que por ahí adentro hay una librería donde se puede entrar gratis, sentarse a leer, etc. Así que vamos a ver si la encontramos y si no, seguiremos camino para el museo y no llegamos más. Acá, en este lugar, abajo del centro cívico, hay un poco más de gente. Pero la verdad es que si no,
vacía la ciudad. Desaparecido. Yo no sé por qué. O sea, mi teoría, o sea, otra de mis teorías es que como es sábado, no sé, como que el centro como comercial y eso, no anda nadie porque no trabaja nadie. Pero si no, no sé. No sé qué puede ser, pero por gente. No sé exactamente qué hay, pero como que esa view me llamó la atención. Así que estoy caminando, saliendo de acá del coso del centro cívico para allá. Hay como una montaña que no sé cuál es honestamente, pero quiero ver si desde el final tiene como alguna view linda. Así que cuando llego les muestro. Desde acá se ve muy linda la vista. De nuevo, el edificio más alto y este que no sé cómo se llama, pero como que están re centrados, ¿no? Entre el centro cívico y los dos edificios. Está bueno. Y acá no, esa montaña, y todavía no llego, creo que estoy por la mitad del camino recién. Y hasta que llego a la punta, les voy contando un poco de Shenzhen. Es una ciudad que se desarrolló súper rápido, era como una ciudad más bien pesquera y la hicieron re moderna y supuestamente como que acá está el centro tecnológico de China, según entiendo. Y para un ejemplo, en los años 70, leí que tenía una población de 300.000 habitantes y el año pasado, si no me equivoco, dieron como casi 13 millones. Así que imagínense en cuán pocos años aumentaron tanto la población. Y la ciudad, como vieron, es re moderna. Por eso es conocida, sobre todo, por el crecimiento tan rápido que tuvo. Bueno, al final lo que había era un lugar al que queríamos ir, que es el parque este que se llama Lianhuashan. Ahí lo vemos, el nombre. Y nada, no, los faroles siempre presentes. Y el parque lleno de gente, de niños jugando a pesar de que el clima no está tan lindo. Y está re pintoresco. Y acá estaba toda la gente, no estaba en el centro, no estamos recién, claramente. Y ahora estamos en un parque que se llama Shenzhen One, que es re lindo. Me encantan las palmeras, las florcitas. Había trascendido todos los edificios, allá como mostré las montañas, tipo, me encanta, recomendadísimo venir acá. Y mismo que hoy no estuvo tan lindo el clima, igual como que se ve lindo el cielo. Muy, muy lindo. Acá llegamos del otro lado, bien en la esquina, y se pueden ver otros edificios. Está hermoso. La ciudad es tan gigante que están estas cintas, onda aeropuerto. O sea, imagínense la magnitud del lugar. Y tiene un montón de líneas de subte, les muestro. Miren lo que es esto, es enorme. Acá se ve bien que tiene un total de 18 líneas de subte, un montón. Y, por ejemplo, nosotros nos tomamos la 9, que es esta de por aquí. Y estamos yendo hasta esta zona que es la del centro, conectando con la línea 1. Pero se conectan todas las líneas, si ven. O sea, está re bien armado. Y de nuevo, todo en la ciudad es relativamente nuevo. Pero miren ya cómo está avanzado en términos de subte. Es increíble. Lucas, ¿qué opinas del sistema de subte en esta ciudad? Ah, no hay un punto medio, o sea, Fuzhou eran 3 líneas, acá son 30 millones. Las conexiones son de tipo 20 minutos caminando. O sea, es enorme esto. Acá decir la guay. Yo acabo de escuchar, sí. Y más tarde volvimos al rooftop al que habíamos ido de día para ver qué onda la movida nocturna ahí. Pero la verdad es que no había mucha gente y la música no estaba buena, así que terminamos yendo a una zona de bares. Pero eso no se grabó, así que por acá termina el día 1. Bueno, venimos acá a un negocio de electrónica, ¿no, Lucas? Sí, que supuestamente de fundas y cosas que de celulares, que supuestamente todo lo que compras de China, de fundas y eso, viene de acá de Shenzhen. Ah, ok. O sea, es todo tecnología. Obvio que hay segundo piso. Acá está la parte de music, unos tecladitos, unos walkie-talkies. Ah, tipo robots. Los drones. A ver los precios. 600, 800, 400, 500. Los precios de los drones. Acá cámaras de seguridad por si necesitan.
todos los modelos habidos y por haber. Pendrives, por si alguno sigue anticuado. Discos rígidos. Acá tipo cosas para la compu. Unas compus justamente. Cuarto piso. Y a ver qué hay por acá. Esto me copa más. Acá estamos en la parte de las compus. Unas Dell, unas HP. Una Dell, ¿cuánto cuesta? Entre 7.000 y 9.000 yuanes. Acá también, 6, 8. Las HP, 10.000 yuanes. 8.000. Acá, esta marca, Acer, 10.000, 7.000 según el modelo. Tantos entre 6 y 10 diría yo las notebooks. Acá se ve lo enorme que es. Ahora vamos al quinto piso. Acá hay. Toda cosa como para armar computadora, me parece. Tipo placas de video. Mouse. Como impresoras, por lo que entiendo. Acá siguen unos parlantitos. ¿Cómo están? Son parlantes, ¿no? Tipo los ventiladores de la computadora. Una que sabe tecnología. Un parlante, dice la otra. Acá siguen, o sea, nada. Todo modelo que quieras. Si vienen para este mercado tecnológico, está todo. Por afuera siguen los negocios. Acá hay uno de Apple. Y son celulares que refaccionaron y los venden acá sin cajita. También acá hay otras marcas. Y es toda la calle así. Allá enfrente también sigue. Y acá está el mercado de las fundas. Todas las habidas y por haber. Acá justo del año del conejo. Lo que tiene cada tienda es que como cada tienda se especializa en un tipo especial de funda. O sea, esta tiene como todas de conejo y acá son todas como transparentes, blancas o de colores. Ok. O sea, según lo que quieras vas a la tienda. ¿Y alguno tiene precio de esto como para tantear? No, pero Menos. son de 10 u 8. 10 y 8. Sí. Re barato, o sea que sería... ¿Cuántos dólares? $1 y pico. Están todas las fundas espejadas. Por ejemplo, son como con esta textura. Todas. Acá otro edificio que también tiene. Estos lugares son eternos. O sea, explíquenme la cantidad de fundas que hay. Tipo, explíquenme. Miren, o sea, sigue, cajas y cajas. Sigue. Eterno. Morí de amor con estas de las Oreos, tipo. Explíquenme la originalidad. Tienen como así, forma de sobre todas estas. Acá hay como otras, unas mints. Acá otro modelo de las Oreo, para todos los gustos. Otras galletitas. Ustedes observen la cantidad que hay. Acá adentro están todas. Miren lo que es. O sea, por ahí no paso. Para absolutamente todos los modelos. Acá te parece un laberinto. Épico. Post recorrido el mercado tecnológico, estábamos con hambre, así que nos fuimos a un mercado que quedaba cerca, que había de todo, pero yo me elegí estos fideos con camarones que la verdad no tenían mucho gusto, para ser honesta, y después elegí también estas bolas con pulpo, creo que era, que también tenían pinta, pero de sabor les faltaba, así que un fail mi noche gastronómica. Bueno, mientras camino por acá por el mercado les voy contando mi visión sobre la comida acá en Shenzhen. Tipo, estoy tratando de buscar platos típicos de la ciudad, pero me parece que no hay. O sea, todos los platos que me tiraban en internet son como platos de la provincia, como de la región, no de la ciudad. Así que me estoy comiendo como cosas de mar, como para decir, bueno, por lo menos eso sé que va a estar rico, pero nada, ningún plato original, digamos. Últimas horas en Shenzhen. Y venimos a expresar nuestra opinión sobre la ciudad. Para empezar, obviamente es una ciudad moderna, eso no lo podemos negar.
A mí personalmente me gustó como la mezcla entre los edificios y los parques, como que no es solo construcción. Claro. Tienen algunos parques bonitos también. El clima no nos ayudó mucho, o sea, estuvo medio nublado los 2 días, pero nada, lo aprovechamos bastante. ¿Cantidad de días? Claro, 2, y me parece que son suficientes, o sea, como que más Hoy, ya es un montón. sí, hoy medio que no sabíamos ya qué hacer, así que con 2 días están sobrados. ¿Y qué más? No nos animamos a ir tipo a lugares como para hacer trekking y montañas porque Pero también hay. el clima lo acompañó y estamos muy cansados también. Pero sí, hay una montaña que parece tener una panorámica copada, que eso nos faltó. Bueno, después tema salida, sí, a la noche. Eso estuvo bueno que hayamos aprovechado. Estamos medio perdidos, después terminamos encontrando uno, que era, o sea, como que pusieron música en inglés, pero después metieron un poco de música latina, ¿no? Estuvo bueno. Sí, estuvo bueno. Así que eso, después les dejo esa info también en Instagram. Estamos dando una vueltita, última vuelta. Y nada, ya nos vamos al hotel. Y después mañana salimos para Guangzhou. Ahora disfrutar las últimas horitas por aquí, que la noche está linda. Y nada, nos vemos en el próximo video.